y además el único que sobrevive como de todo este periodo. Y por supuesto también colaboró muy de cerca con Gaëtan y Auguste Vestry, que eran estos como superestrellas de la danza francesa en su época. Eran, pues no sé, tal vez el equivalente a los Baryshnikov y Nureyev de ese momento, o al Iván Vasiliev de ahora. En fin, eran este grupo de poderosísimos hombres quienes pues contribuyeron a la formación de Didelot. Y justo antes del final del siglo XVIII, este alumno destacado creó una obra que veía al ballet en la forma en la que iría a florecer después en el siglo XIX y continuaría haciéndolo pues hasta nuestros días. Inicialmente esta obra se llamaba La Metamorfosis en 1795 y era un ballet divertimento que fue el periodo formativo de Didelot y fue corregido y remontado en 1796, ya rebautizado como Flora y Céfiro. Con estos personajes de Flora y Céfiro, Didelot reavivó el gusto por el mundo anacreóntico. Anacreontes era un poeta lírico griego que vivió alrededor del año 500 a.C., que hacía himnos pues a las dichas del vino y del amor y del gozo. Y sus poemas inspiraron a una escuela de poesía que duró hasta mediados de los años 1400 y que anhelaba placeres pastorales similares. Y bueno, pues Didelot retomó estos temas, se salió como nada más del lugar de la mitología y trató de ir bajando los temas pues a lo pastoral. Por décadas, pues los dioses y las diosas de la danza habían representado de manera rutinaria a los dioses y diosas de la mitología griega, ¿no? Muy inalcanzables. Y por ello se veía que el porte indicaba que tenían las cabezas elevadas en las nubes y su elegante trabajo de pies hablaba. Los Flora y Céfiro de Didelot eran espíritus, uno de una ninfa diosa de las flores y la primavera, el otro era la personificación del suave viento del oeste. La intención era que sus pies surcaran el aire y con la ayuda de alambres operados por una maquinaria especial, estos personajes lograban hacerlo. Y entonces, pues de aquí viene esta idea justamente, Didelot ideó todo un mecanismo, en esa época además, ¿no? Para que las bailarinas pudieran estar suspendidas en las puntas de los dedos, claro, con ayuda de este arnés especial, pero bueno, pues de ahí se tiene como este primer antecedente como de la fascinación que generó este nuevo uso del pie. Flora y Céfiro, se imaginarán, pues fue la más popular y perdurable obra de Didelot, y la fama que este bailarín y coreógrafo alcanzó gracias a él le ganó una invitación en 1799 por parte de la monarquía rusa francófila para dirigir el ballet que estaba conectado con el circuito de teatros imperiales del zar, que se había establecido en 1783. Ahí llegó Didelot y en Rusia le cambió el nombre. O sea, bueno, nada más lo invirtió a Céfiro y Flora, porque en ese momento se trataba de darle de nuevo más importancia al papel masculino, ya que este sería interpretado por el famosísimo bailarín francés Louis Duport. Así que fueron estas floras de Didelot, después de la época en la que dominaba el hombre y Vestry hizo toda esta técnica de la grandeza masculina, pues pasamos a la época en la que las floras de Didelot apuntalaron el camino hacia dónde irían las cosas en materia de técnica. Conforme se fueron aligerando los vestuarios y el calzado, ya teníamos ahora vestuario de gasas muy fluidas, zapatos suaves y sin tacones, que ya esto de quitarle los tacones a los zapatos venía pues desde 1726, cuando Marie Camargo decidió que tenía que quitar el taconcito a sus zapatos de baile porque si no, no podía ejecutar estos saltos batidos o los entrechat con precisión. Y bueno, pues entonces esto seguía evolucionando, el vestuario se hacía más confortable y las ninfas que volaban por el escenario podían verse rozar y posarse en la tierra con apenas las puntas de sus dedos. Dos bailarinas que llevaron montajes revisados de Flora y Céfiro permanecen en los libros de historia como innovadoras de lo que pronto sería la nueva dimensión y drama del ballet, que era bailar sobre las puntas. Tenemos a la rusa Maria Danilova, que vivió entre 1793 y 1810, y a las francesas Geneviève Gosselin, que vivió entre 1791 y 1818, y Fanny Viaz, una gran estrella, que nació en 1789, justo el año de la Revolución, y falleció en 1825. Cada una se presentó como Flora, y ellas pertenecieron a la temprana, incipiente hermandad de bailarinas registradas por haber bailado en las puntas de los dedos. Además, bueno, la prensa describía cosas como algunas proezas de aguantar el equilibrio durante un minuto en la punta de los pies. Y bueno, tomando en cuenta que en ese momento no había
las zapatillas que tenemos ahora. Ellas usaban básicamente algo muy parecido a las zapatillas suaves hoy en día, que estaban construidas en satín y tenían pliegues en el frente, como ensanchando un poco el frente, la punta, y tenían los lazos atados a los tobillos como sigue siendo actualmente, pero no tenían nada adentro. Lo que hacían es que este fruncido que se hacía en la zona de los dedos apretaba los dedos de tal manera que pues podían resistir un poco más el trabajo. Pues vamos a escuchar un fragmento de la música de Flora y Zéfiro. Es muy difícil encontrar la música grabada de esta época. Esto que les voy a presentar es de una grabación de un video que se hizo en Rusia tras una reconstrucción. Pero bueno, pues les presento esta música para que tengan una idea, ¿no?, de cómo podía sonar este acompañamiento a los primeros intentos de hacer esta imagen sobre las puntas de los pies. Les mencioné, pues Geneviève Gosselin fue una de estas primeras floras de Didelot, de estas precursoras del trabajo sobre las puntas. Ella era una bailarina francesa de la Ópera de París, hija de un maestro de baile, y era la hermana mayor de varios bailarines de gran reputación del ballet de la Ópera de París, entre los años 1810 y 1830. Sus hermanos eran Constance Gosselin, esposa del bailarín Anatole, que después se convertiría ella en Madame Anatole; Louis Gosselin, que era primer bailarín también en la Ópera de París y en Londres, en el King's Theatre; y Henriette Gosselin, bailarina de la ópera en un breve periodo de unos 9 años. Ella fue alumna de Jean-François Coulon y fue contratada por la Ópera Nacional de París en 1806. En 1815 fue que se convirtió en esta heroína de Flora y Zéfiro de Didelot, y por eso pues es recordada como una de las primeras mujeres en ir a las puntas de los pies. Ella fue, pues se le adjudica a ella haber sido la primera en desarrollar este arte de subirse a las puntas, un par de años antes incluso de haber hecho ella sus presentaciones como Flora. Sin embargo, ella pues murió muy prematuramente, apenas tenía 27 años, lo que interrumpió pues esta prometedora carrera que tal vez hubiera dado un curso distinto a la forma de bailar. Y la crítica de esa época vería en Marie Taglioni a la reencarnación de Geneviève Gosselin. Otra de estas grandes mujeres precursoras del bailar sobre las puntas fue Fanny Bias. Ella nació en París en junio de 1789 y fue una bailarina francesa de la Ópera de París también desde 1807 hasta 1825. Fue alumna de Louis Milon y también de Jean-François Coulon, de maestro de Gosselin y que también sería maestro de Taglioni, y ella hizo su debut en 1807 en el divertimento de la ópera Ifigenia en Aulide de Gluck y se convirtió en una de las bailarinas favoritas del periodo de la Restauración en Francia junto con su compañera Émilie Bigottini. Fanny Bias se hizo conocida sobre todo por su participación en 1820 en un ballet que se llamaba Les Pages du Duc de Vendôme, los pajes del duque de Vendôme, y en algunos otros divertimentos. En 1815 le tocó reemplazar a Geneviève Gosselin en el papel de Flora, en esta Flora y Zéfiro de Didelot. Como verán, pues esta obra de Didelot fue como el parteaguas para muchas de estas mujeres y pues fue otra de estas precursoras de atreverse a pararse en las puntas de los dedos. En alguna ocasión se presentó a bailar en Londres, en donde el gerente del King's Theatre, John Evers, la describió con sus hermosos pequeños medios pasos que más que cualquier otra cosa corresponden al epíteto centellante.
un momento en el que ella está parada en las puntas de sus pies fue capturado, ¿no? como un recuerdo histórico en una litografía del pintor Waldeck en 1821. Este ballet de Los Pajes del Duque de Vendôme es un ballet pantomima en un acto del coreógrafo Jean-Pierre Homer con música de Adalbert Girouets. Este es un ballet que se hizo justo después de la Fille Malgardée, de la hija malcriada de D'Auberval, aunque nunca se le ha hecho suficiente justicia ni al ballet ni a Jean-Pierre Homer, pero también presentaba ya una historia de gente común, ya no había dioses ni hadas ni nada, era una historia pues aterrizada en el pueblo. Y estaba lleno de danzas españolas, sobre todo, que muchos años después daría también origen a esta curiosidad para introducir danzas de carácter precisamente en los ballets. Desgraciadamente, de este ballet que se creó en la Ópera de París el 18 de octubre de 1820 y en el que participaron Louis Milon, Louis Méran, que después fue director de la ópera, Fanny Villas y Bigottini, pues no queda ningún registro de la música. Se encuentran algunas obras de Girouets grabadas, pero de Los Pajes del Duque de Vendôme, esta obra tan importante en la evolución del ballet clásico, pues no queda nada. Pero les voy a dejar escuchar un fragmento de otra obra de Girouets, que es un divertimento en sol mayor, opus 5, es el menueto de este divertimento, pues nada más para que tratemos como de imaginar un poco el estilo musical de Girouets. Fouetté. Y fíjense que pues en toda esta investigación me encontré con otro antecedente muy curioso, especialmente para nosotros, y es una ópera de un compositor que se llama Gaspar Spontini, que se llama Fernán Cortés, así, Fernán Cortés o Hernán Cortés o La Conquista de México, que se creó en 1809. Y en 1817 se hizo un remontaje en la Ópera de París, y ahí la hermana de Geneviève Gosselin, Constance, bailó en los divertimentos, y desde entonces se tiene un debate que confronta a ambas hermanas como la primera en bailar en las puntas. Y es que también Geneviève Gosselin bailó en esta Hernán Cortés o La Conquista de México. Y bueno, a lo largo de la historia ha habido siempre una confrontación de quienes dicen que fue realmente Constance quien bailó en las puntas antes que Geneviève, aunque todo el crédito histórico y lo que ha perdurado es hacia la figura de Geneviève. Y es que se sabe que en esta ópera, cuando le tocó participar a Constance, ella introdujo un equilibrio o un estilo de pararse sobre una media punta muy elevada. O sea, realmente no llegaba a la punta de los dedos, pero hacía realmente una gran flexión del metatarso que hacía parecer que estuviera realmente en los dedos. Y ella lograba ahí equilibrios
de varios segundos. Pero pues como que en ese momento los pasos carecían de la coordinación del torso y los brazos, y los críticos reportaron este fenómeno pues como un mero truco atlético para impresionar al público. Aún así, pues es una parte importante, ¿no?, de la historia, de esta búsqueda de lograr como el control del cuerpo desde la punta del pie. Y bueno, pues vamos a escuchar un fragmento de este Hernán Cortés o la conquista de México de Gaspar Spontini. Vamos a escuchar especialmente esta pieza que se llama Ballet Nacional Mexicano. La grabación es un poco ruidosa porque es una grabación muy antigua, pero bueno, pues para que vean un poco el color que se le daba a esta historia, ¿no?, de México, y pues también esta pequeña participación que tuvo, ¿no?, en la conquista de México en la creación de esta técnica de puntas.